Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Ah, sí, te Sí, escuchan Sí, acá. qué bueno. Ya, chiquillos. Bueno, primero que todo, ojalá que estén bien. Están bien complicadas las cosas a nivel nacional sobre lo que está pasando con el COVID. De hecho, bueno, todos han visto que las cantidades de contagios han aumentado exponencialmente, así que primero decirles que ojalá no salgan, no está de más decírselo, y si alguien tiene problemas, como siempre, no duden en contactarnos a cualquiera del cuerpo docente para estar al tanto y en caso de que necesiten ayuda, derivar el caso a alguien más. Que bueno, nosotros no somos expertos en el tema, pero podemos conseguir los contactos para poder ayudar. Eso, con respecto al control, si se dieron cuenta, fue muy parecido a lo que vimos en todas las auxiliares. Creo que todo el control se pudo haber hecho solamente yendo a clases auxiliares, la verdad. Eh, lo que no es una invitación a que dejen de ir a clases, pero sí, siempre está de más, siempre es bueno decirles que las auxiliares están para servirles, así que ojalá que hayan sido así. Eh, no sé si alguien tiene algún comentario sobre el curso antes de empezar con la parte de flujo de caja. ¿Alguien quiere decir algo en ese momento? No. Ya. Entonces, empecemos rapidito. Lo que vamos a hacer hoy día, como dice el título, vamos a hacer primero un resumen de lo que es flujo de caja. Han tenido 6 clases de esta materia y en verdad, según mi parecer, es la materia más importante del curso. ¿Ya? Ustedes, si es que se van del curso sin saber hacer flujo de caja, yo creo que fue un curso perdido con respecto a lo que es evaluación de proyectos como a grandes rasgos, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy día y el próximo martes son 2 auxiliares. La primera va a ser literalmente hacer un flujo de caja completo, paso por paso, cómo se hace a nivel académico. Y la próxima semana va a haber una segunda tanda de lo que es esta misma materia, pero de otra forma, ¿ya? Así que espero que hayan leído el enunciado de la primera pregunta, como les dije en el foro. Sé que muchas personas no lo hicieron, así que igual soy consciente con eso y puse la parte del enunciado importante en el paso a paso de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Así que, démosle, vamos con el resumen de flujo de caja. Primero, a grandes rasgos, lo que nos interesa del flujo de caja es saber qué tan rentable es nuestro proyecto en el largo plazo. ¿Ya? Esto primero se trata de analizar con el VAN, que es lo que han visto en la primera parte del curso, y lo que siempre queremos lograr es que nuestra rentabilidad sea mayor a cero. ¿Ya? O sea, que el VAN sea mayor a cero. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Ahora vamos paso por paso. Primero, el flujo de caja se divide en 2 partes. Está la parte superior, que se llama flujo de caja operacional, donde tenemos principalmente los ingresos y los costos asociados a nuestro proceso, ¿ya? Son principalmente los típicos, las típicas variaciones contables de nuestro como principales aspectos de la empresa, es decir, cuánto ganamos, cuánto nos cuesta, qué variaciones tenemos mensuales o anuales, etcétera, ¿ya? Eso es como todas las variaciones anuales posibles. Y luego la parte de abajo se llama flujo de capitales, flujo de caja de capitales, donde es precisamente la base de nuestro proyecto, como todos los dineros más importantes, que sin ellos nuestro proyecto no funciona. ¿Ok? Sobre el resumen, sé que muchas cosas van a aparecer, van a estar muy enredadas, pero cuando vayamos viendo el paso a paso van a quedar mucho más claros. ¿Ok? Si tienen dudas, no duden en preguntar. ¿Ok? Algo importante del flujo de caja es lo que se llama horizonte de evaluación, ya que es tener relación directa con en cuánto, o sea, a qué plazo vamos a evaluar nuestro proyecto, por así decirlo. Esto se define según nuestros propios intereses, según alguna característica particular del proyecto, etc. Cuando hagan su flujo de caja en el proyecto, ustedes van a tener que definir alguna forma de evaluar su proyecto. Por ejemplo, no sé, pues si es que, no sé, un ejemplo que se me ocurre ahora. Nuestro proyecto es de instalar autos eléctricos en el país, y si nos damos cuenta, no sé, pues la vida útil de los autos eléctricos en general no supera los 8 años, entonces quizás un buen horizonte de evaluación sería 8 años. ¿Ya? Este es un ejemplo. Así ustedes van a tener que definirlo cuando les corresponda. Luego, vamos a la parte, paso por paso, al flujo de caja operacional, que es la parte superior, y aquí tenemos precisamente cómo se hace un flujo de caja. ¿Ya? Primero tenemos los ingresos y los costos, donde los ingresos generalmente se definen como precio por cantidad y los costos se definen como costos variables por cantidad. ¿Ok? Generalmente cuando uno compra un producto tiene asociado el IVA, así que cuando nosotros analizamos estos ejercicios no nos preocupamos mucho del IVA porque ya viene asociado el precio de compra. ¿Okay? El siguiente aspecto son los gastos administrativos. Y también en los costos por venta se definen en costos fijos y costos variables. Recuerden que los costos variables dependen de la cantidad de ventas y los costos fijos son
bueno, como dicen, costos fijos que asumen nuestro proyecto, ¿ok? Los gastos de administración y venta son precisamente los sueldos de los trabajadores, los gastos por comisiones que les pagamos a los trabajadores. Por ejemplo, no sé, pues, si nuestro proyecto tiene personas que ganan comisión por conseguir a alguien extra en la empresa, esas comisiones se ven pagadas con el gasto de administración y ventas, ¿ya? Así que si es que tienen que pagar sueldos, generalmente va a gasto de administración y ventas. Luego tenemos la depreciación. ¿Alguien me puede decir, de los que han ido al curso, lo que es la depreciación? Más allá de lo que dice acá en nuestro texto. Y como siempre, chiquillos, doy décimas por participación, así que cuando hablen, digan su nombre y yo los anoto. Eso. ¿Alguien sabe alguien me puede decir lo que es la depreciación? En otras palabras. Como el valor que va perdiendo, Matías, ¿Ya? el valor que va perdiendo el activo en el tiempo, ¿no? Exacto. ¿Me puedes dar un ejemplo, Matías? Los autos, por ejemplo, no sé cuánto es su depreciación, pero lo que cuesta hoy día nuevo, el próximo año va a ser un poco menor. Exacto. De hecho, si lo pensamos en el mismo ejemplo del auto, Matías Pantoja, ese es tu apellido, ¿cierto? ¿O no? Sí. Perfecto. Cuando nosotros compramos un auto, ya, por ejemplo, hoy día compro un auto, lo que no voy a hacer claramente. Si compro un auto hoy día, mañana ese auto vale, no sé, un 80% de lo que valió el día anterior solo porque lo compré. ¿Ok? Eso se debe a que la depreciación está definida por el Servicio de Impuestos Internos, por así decirlo. De hecho, nosotros en el Servicio de Impuestos Internos encontramos una tabla con todas las como activos posibles que puede comprar una empresa. Un auto, una máquina, cualquier cosa. Y esa tabla te define, según la vida útil, cuál es la depreciación de esa máquina. ¿Ok? Nosotros a nivel académico lo analizamos de la siguiente forma. Vemos el precio del activo fijo, por ejemplo, si compramos un auto vale, no sé, 8 millones de pesos, dividido en la vida útil de ese activo fijo. Y esa vida útil, como les digo, está definida por el Servicio de Impuestos Internos y principalmente es en base a lo que el fabricante diga sobre el activo fijo. Ya el fabricante sabe cuánto va a durar en vida útil, contable, este activo fijo. ¿Ok? Por otro lado, la depreciación acumulada es cómo, según la cantidad de años que hayan pasado en mi proyecto, tengo una depreciación acumulada, que es la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2, así hasta la cantidad final. Entonces, en 6 años tengo una depreciación acumulada de 6 por depreciación. ¿Ok? ¿Alguna duda? Algo importante, chiquillos, es que la depreciación no es algo contable, por así decirlo, no es plata que me quiten, ¿ok? Yo por tener una máquina, la depreciación va solamente al flujo de caja, pero no es plata que me quiten. Y dado eso, si se dan cuenta, más abajo en la tabla, tenemos más depreciación, o sea, arriba de la utilidad antes de impuestos tenemos una parte que nos quita la depreciación, y abajo de la utilidad después de impuestos tenemos una depreciación que nos devuelve. ¿Por qué? Porque esta plata no es que nos quiten plata nunca, ¿ya? A nivel de depreciación. Lo que no pasa con el ingreso por venta, el costo por venta, el gasto de administración, porque esa sí es plata real. Esa es plata que se mueve como flujo de caja en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos situaciones, perdón, cuando tengamos variables en que la depreciación, o sea, no sean valores contables, tenemos arriba una parte que nos quita o nos da valor, y abajo de la utilidad después de impuestos, que está en esta... ¿Ven mi mouse, chiquillos? Díganme que sí. ¿Mi mouse lo ven? Sí. Bueno, ya bacán. Entonces acá después de utilidad después de impuestos nos devuelve la depreciación porque no es un valor contable. ¿Ok? Y con contable me refiero a que es plata, o sea, que es plata real, plata que se mueve oficialmente. ¿Ok? Eso, vamos a la siguiente parte. A mí me quedó una duda Adelante. en eso, que dice se calcula como activo fijo sobre vida útil. ¿Qué se pondría en activo fijo? El valor, el precio de tu activo fijo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Como lo que cuesta o exacto. los ingresos que me genera. ¿Cuánto te costó al Ah, inicio cuando lo compraste? ¿Ok? ¿Alguien tiene una ya, duda? muchas gracias. No tengo un puntero. En PDF no tengo un puntero y solo lo tengo en PDF. Así que lo siento. Pero si tienen dudas, chicos, me van parando nomás. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda más sobre depreciación? ¿O sigo? Parece que sigo. Ya. Los intereses es principalmente el aspecto asociado a nuestras tablas de pagos. Ya, cuando nosotros pedimos un préstamo, tenemos que hacer la tabla de pagos que vieron auxiliar anteriores y aquí en esta celda va la parte de intereses.
¿ya? Si se dan cuenta, esta parte, los intereses no se devuelven después de la utilidad después de impuestos porque son plata que nos quitan, es plata real, son intereses que nos cobran, ¿ya? La pérdida del ejercicio anterior es un factor particular. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una utilidad antes de impuesto negativa, nosotros, o sea, el servicio de impuestos internos no nos quita los impuestos, no nos cobra los impuestos, ¿ya? De hecho, en esta parte, cuando hagamos el flujo de caja y tenemos una pérdida de una utilidad de impuestos negativa, este valor va a ser cero. ¿Por qué? Porque esto lo que busca es como fomentar a las pymes. Si lo pensamos, las pymes cuando crean un proyecto, sus utilidades en los primeros años generalmente no son positivas. De hecho, casi siempre tienen pérdidas porque tienen muchos costos, están recién adquiriendo clientes. Entonces, una forma de que el servicio de impuestos internos motive a las pymes es no cobrarles si es que tienen pérdida del ejercicio anterior negativas, ¿ya? Así que, lo repito, si es que tenemos utilidades antes de impuestos negativas, en la parte de impuestos no nos cobran, ¿ya? Entonces esta parte sería cero, y la utilidad de impuestos, después de impuestos, sería la misma que la utilidad antes de impuestos. Luego, en el año siguiente, agregamos en la pérdida del ejercicio anterior el valor de la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Sé que es medio enredado, pero cuando veamos ejercicio van a entender cómo funciona esta parte, ¿ok? ¿Dudas? Lo dije muy rápido porque en verdad no vale la pena que lo explique en detalle ahora, si es que no lo vemos con números. ¿Ok? Sonó mi reloj. Ya. Y lo mismo, como la pérdida del ejercicio anterior no es plata contable, se devuelve después de la utilidad después de impuestos, ¿ya? Solamente es una forma como de motivar, como les dije, a las pymes, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vemos la ganancia o pérdida de capital, esto quiere decir como, en palabras simples, es cuánta plata ganamos o perdemos según la vida útil que ya tenemos de nuestra máquina, por así decirlo. Entonces, si que, por ejemplo, ya tenemos toda una vida útil de nuestras máquinas, nosotros nos damos cuenta que la ganancia o pérdida de capital sería cero, porque no ganamos plata con estas máquinas, y finalmente cuando las vendamos, lo venderemos solamente al valor residual, que es como la plata que podemos ganar cuando la máquina ya es chatarra. ¿Ok? Hay una fórmula que ahora vamos a ver en el auxiliar de cómo funciona para definir si es que la ganancia, si es que esta variable es ganancia o pérdida, si es que es positivo o negativo. ¿Ok? Eso. Ahora vamos a algo que, bueno, aquí está de hecho. Si nos damos cuenta, la ganancia o pérdida de capital se define como respecto al valor libro. El valor libro, que es como cuánto cuesta oficialmente para el servicio de impuesto interno un activo, se define como el valor de adquisición del activo, que es a cuánto lo compré, menos la depreciación acumulada, que es lo que le estaba diciendo. Si es que tenemos una cantidad muy grande de tiempo y vemos nuestro activo y ha pasado muchos periodos, nos damos cuenta que la depreciación acumulada es muy alta, entonces el valor de adquisición, o sea, el valor libro va a ser muy pequeño. ¿Ok? Finalmente nosotros nos damos cuenta que la ganancia pérdida de capital se va a dar cuando el valor de adquisición va a ser mayor que el valor libro. Vamos a ir ahora a la parte más abajo. Esta es más sencilla, por así decirlo. La primera parte es cuánto es la inversión total de nuestro proyecto. Ya cuánto en total nos sale hacer algún proyecto como el que queremos realizar. El valor residual, como les dije, tiene directa relación con a cuánta plata puedo vender yo mis activos después de que se acaba su vida útil. ¿Ya? También se dice que este valor residual está definido en caso de que mi proyecto se acabe antes que mi vida útil. Y también tengo que definir yo ese valor residual si es que se acaba antes que la vida útil. ¿Ok? Insisto, sé que lo estoy bombardeando de información y que probablemente hay muchas cosas que no están como claras, pero cuando hagamos los ejercicios van a poder como adquirirlo un poco más. ¿Ok? El capital de trabajo es, de hecho, voy avanzando, ahora que me acuerdo. Viste la inversión fija, el valor residual y el capital de trabajo. El capital de trabajo tiene directa relación con los insumos iniciales que necesito yo para mi proyecto, ¿ya? Es diferente a la inversión principalmente porque son insumos que yo voy utilizando constantemente. La inversión principalmente son asociadas a las máquinas, a los activos como que no varían en el tiempo. En cambio, los insumos son como, no sé, pues si yo, por ejemplo, tengo una empresa de venta de trufas y necesito comprar implementos para las trufas, como no sé, un pote para hacer una olla, etcétera, esos son insumos que van variando. Entonces, yo para tener como la plata inicial, ocupo el capital de trabajo, ¿ya? Y al final de los periodos de trabajo, o al final del proyecto, en verdad, tengo una recuperación del capital de trabajo, que generalmente no es el 100%. Es un porcentaje definido según cómo se ha gastado los implementos, ¿ok?
Aquí también, en la parte inferior del flujo de caja, tenemos los préstamos, que también es, o sea, el valor del préstamo, que tiene que ver también con la tabla de pagos, ¿ok? Generalmente usamos, bueno, igual depende, hay veces que tenemos préstamos en diferentes periodos, por ejemplo, tenemos préstamos en año 0, hay veces que necesitamos plata en año 1, y aquí se ponen las platas que nosotros pedimos prestadas, ¿ok? Y también, definido desde la tabla de pagos, encontramos la amortización, que es la columna de amortización que usamos en la tabla de pagos, ¿ok? Y así después de este es como el gran flujo de caja que usamos siempre. ¿Ok? Si nos damos cuenta, la celda final, que es flujo de caja, igual a flujo de caja operacional más flujo de caja capitales. Así funciona. Y luego con la última celda, pues la idea es usar el BAN. Nosotros en los semestres normales usamos flujo, o sea, el BAN como con calculadora. Aquí va a ser todo mucho más simple porque con Excel nuestra vida se calma un poco más. ¿Okay? Eso principalmente, chiquillos. Hice un resumen bien cortito, porque la idea es que lo aprendamos haciendo, ¿ok? ¿Dudas hasta ahora? Sé que tenéis muchas dudas, pero más que dudas como conceptuales, si tienen dudas como de lo que vamos a hacer, ahora es cuando. Y aquí está nuestro Excel. ¿Se ve bien el Excel, chiquillos? Bueno, sé que no hay nada, pero ¿ven bien como las celdas? ¿O se ve chico? Ya, por ejemplo, si escribo eso, ¿se lee bien? Debería verse bien. Sí. Ya, bacán. Ya, entonces partamos. Necesito que tengan, ojalá en su teléfono o en cualquier parte, el enunciado. ¿Ya? Les doy un minuto para que lo descarguen y lo tengan disponible como a mano, porque sé que compartiendo pantalla no pueden verlo como directamente del computador. Bueno, y si pueden hacerlo bacán, pero la idea es que lo tengan disponible. ¿Ya? Así que un minuto para que lo descarguen y me dicen qué pasó. Y yo también lo voy a hacer. Ya, ahora sí. Vamos al primer punto. La idea del flujo de caja, cuando nosotros lo vemos académicamente, es que nos entregan una cantidad enorme de información, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es saber distinguir qué información nos sirve, cómo nos sirve y qué información no nos sirve, ¿ya? Entonces la primera característica que corresponde analizar es el horizonte temporal, ¿cierto? Si nos vamos al punto D de nuestro enunciado, nos dice que solo 6 años, o sea, toda la frase general es más grande, pero en la segunda línea nos dice, déjenme encontrarlo. Bueno, nos dice literal, 6 años. Este es el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Ok? Entonces lo que nos está diciendo es que este proyecto lo vamos a realizar en 6 años. ¿Ya? Aquí fue sencillo diferenciar el horizonte temporal. En general es así, no es muy complicado. Lo que sí les va a costar les puede costar un poco cuando ustedes hagan su flujo de caja. Ahí si tienen dudas nos contactan, o sus ayudantes, etc. Voy a darme un segundo para preguntar esto. ¿Han contactado a sus ayudantes? ¿O ellos se han contactado con ustedes? Necesito que alguien me diga que no y lo conversamos. Si alguien A mí no, no, ¿no? me Ya. dejaron el visto en el foro. En el foro del grupo, ¿sí? Qué bueno Sí. saberlo. Ya. A ver, no sé cómo atacar esta parte. Lo primero que voy a hacer, yo creo, es hablar en el grupo para que le respondan. Y si es que ustedes ven que no le están respondiendo, derívenlo con nosotros, ¿ya? Para que nosotros le hagamos un tirón de oreja en la buena a los ayudantes, ¿ok? Sé que, o sea, vi que el profe les dio más tiempo y eso es bueno, pero principalmente lo pasó porque el profe se demoró mucho en entregar los feedback, ¿ok? Así que si es que ven que su ayudante no le está ayudando, por favor, derívenlo con nosotros, para que nosotros hagamos algo al respecto, ¿ok? Porque la idea es que los ayudantes, bueno, les ayuden, ¿ok? Ya, retomemos. Luego hay un punto particular de este enunciado que es el punto A. Dice, el estudio de viabilidad de la creación de la nueva empresa tiene un costo de 3 millones. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa con este costo? ¿Nos sirve? ¿En qué parte del flujo de caja va? ¿Se les ocurre? O ya, le planteo la pregunta de otra forma. ¿Este estudio de viabilidad afecta en algo a nuestros flujos del proyecto? Como que nos entrega más plata, nos entrega menos plata, varía en algo, etcétera. ¿Qué creen ustedes? Va al comienzo, ¿no? Ya. Aquí, Pero
Ay, Dime. yo digo que no, porque se gastó eso cuando se hizo el estudio, antes de en sí hacer el proyecto, o algo así, entiendo. Exacto, tal cual. ¿Cuál es tu nombre? Belén Cabello. Belén, ¿cierto? Belén. Perfecto. Ya, es tal cual lo que dice la compañera. Si se dan cuenta, este estudio de viabilidad no nos agrega nada monetario a nuestro proyecto. Lo único que nos permite es saber o proyectar algo que pueda pasar sobre nuestro proyecto, pero no varía en algo todo, o sea, no varía como nuestros costos, no varía nuestros ingresos, etc. Generalmente los costos de viabilidad, o sea, los estudios de viabilidad o de cualquier estudio técnico no van dentro del flujo de caja, ¿ya? Y se definen como costo hundido. Costo hundido porque cuando lo usé, cuando lo gasté, finalmente no gané nada directamente monetario con ello, ¿ya? Entonces, en conclusión, cuando tengamos estudios, generalmente son costos hundidos, ¿ya? Y no van en el flujo de caja, ¿ok? Luego, el punto 3, cuando nos vamos al punto B, nos dice que la estrategia comercial considera un precio de introducción del producto de 100 por los primeros 3 años y 110 a partir del cuarto año. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestro flujo de caja, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo, bueno, primero este es el flujo de caja, ¿ya? Si se dan cuenta, arriba está el flujo de caja operacional y abajo está el flujo de caja capitales. Voy a tratar de hacer el Excel lo más lento posible para que no haya dudas con las fórmulas, pero en general no uso muchas fórmulas. Y lo que hago generalmente arriba es que defino los datos como económicos de mi proyecto, ¿ya? Entonces, que nos dice el enunciado, nos dice que la estrategia comercial considera un precio de introducción de 100 para los 3 primeros años y de 110 desde el cuarto. Entonces, ¿qué nos dice? El precio. Acá entonces lo que nos está diciendo es a qué precio vamos a vender nuestros productos. Esto, hay algo importante que tenemos que considerar. En año cero generalmente no pasa mucho a nivel arriba, en la parte superior, en el flujo de caja operacional, ¿ya? Así que el precio no parte de año cero, parte de año 1, ¿ok? Por eso están los 6 años, 6 años, ¿ya? Entonces, el primer año tenemos 100, el segundo año tenemos 100, el tercer año tenemos 100, el cuarto, el quinto y el sexto. Solamente estoy reemplazando los datos que nos dan, ¿ya? Luego, ¿alguna duda con esta parte? ¿O con lo que están viendo del Excel hasta ahora? ¿No? Ok. Luego, el punto 4 que analicé yo es el punto C de nuestro enunciado. Nos dice, la proyección de la cantidad de mandados supone vender 1000 unidades el primer año, las que aumentan en un 20% el segundo año, en un 5% el tercer año, y crecen adelante de forma vegetativa, el equivalente al crecimiento de la población, que se estima en 2% anual. ¿Ya? Entonces, en palabras simples, el primer año tenemos una demanda de nuestro producto de 1000, ¿ya? El segundo año tenemos un aumento del 20% de esta demanda. Vamos anotando. ¿Ya? Entonces, acá si se dan cuenta, puse la demanda. El primer año tenemos 1000, directo del enunciado. El segundo año, esta demanda del año 1 aumenta un 20%. ¿Cómo se ve referenciado esto? Se ve como, como eso, el año anterior, por 1,2, ¿cierto? Que es un aumento del 20%. ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre por qué es tan directo? Igual sé que debe ser directo, pero si tienen dudas, pregúntenos. ¿Ya? Luego, para el tercer año, crece un 5% de lo que pasó el año anterior. Entonces, sería eso por 1,05, ¿cierto? Y luego, todos los años después de esto, crece un 2% anual. Entonces, es eso por 1,2. Y yo, como trato de ser rapidito con el Excel, si nos damos cuenta, todos los años siguientes pasa lo mismo, entonces corro directamente las celdas. Ya, ustedes, o sea, pueden hacerlo de la forma que quieran, pueden anotarlo muchas veces, pero el Excel lo bueno es que puede hacerlo más rapidito. ¿Ok? ¿Alguna duda? Oye, una consulta. Dale. Ahí no debería ser por 1,02. Sí, muchas gracias. Qué bueno que lo notaste. Y de ahí, de nuevo, corro para el lado. Ahí sí. Gracias. Ya. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? El punto 5 nos dice el costo variable unitario es de 30 y los costos fijos anuales son de 20.000. ¿Ya? Entonces, ya que podemos empezar a rellenar nuestro flujo de caja, ¿cierto? Primero, ¿cuántos son los ingresos de nuestras ventas?
Precio por demanda. ¿Lo puedes repetir? Te escuché cortado. Precio por demanda. Exacto, ¿cierto? P por Q. Precio por demanda del año. Y eso para todos los años, ¿cierto? Luego, ¿cuánto es el costo variable total por año? La misma idea, ¿cierto? ¿Me puedes decir tu nombre del amigo que habló? Guillermo. ¿Guillermo? ¿Diego? Guillermo. Ya, gracias. Ya, entonces nos dicen que el costo variable por unidad son 30. Entonces lo que yo estoy haciendo es la demanda, o el Q, por el costo, que son 30, ¿cierto? Y eso para todos los años. Luego, el costo fijo total nos dice directamente el enunciado que son $20.000 anuales. Entonces son 20.000. Ya, algo importante que les puede pasar cuando se mantiene constante, por eso lo corro para la derecha. Que les puede pasar cuando trabajen en sus proyectos es que tengan monedas diferentes. Ya, por ejemplo, no sé, pues, si tienen que comprar una máquina y tienen que la venden solamente en dólares, van a tener que pasarla a pesos. O van a tener que trabajar todo el flujo de caja con dólares. No pueden trabajar el flujo de caja con monedas diferentes. ¿Ya? Eso. Ya tenemos nuestros ingresos por venta, nuestros costos variables, nuestros costos fijos de todos los años. Luego, el punto 6 nos dice las inversiones en activos fijos, en el del punto D, en el activo fijo corresponden a 80.000 en terrenos, 200.000 en construcciones, que se deprecian contablemente en 40 años, y 100.000 en maquinaria, que se deprecian contablemente en 10 años. Eso principalmente. Y el método de depreciación es lineal. En general, el curso lo que hace es trabajar con depreciación lineal. Hay formas diferentes de depreciación, que puede ser como depreciación acelerada o depreciación más lenta, pero para efectos del curso vamos a usar depreciación lineal, ¿ok? Y la depreciación lineal es lo que vimos delante, que es el valor de adquisición de los activos partido en la vida útil. ¿Ya? Pregunta por una décima, como todas las preguntas que he hecho. ¿Qué pasa con la depreciación de los terrenos? Los terrenos no se Los terrenos no deprecian, tienen dijo el profe. depreciación. Exacto, ya, no me reten. Solo era una pregunta para saber si sabía. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Alguna de las dos personas que comentó eso? El profe dijo como en un momento de la clase o algo así, entendí yo, que es porque como que el terreno no se gasta a medida que pasa el tiempo, una cosa así. Exacto, tal Eso cual. explicó el profe. De hecho, es así, ¿cierto? De hecho, si lo ven de una forma como matemática, la vida útil de los terrenos, ¿cuánto es? ¿Infinita? Infinita, ¿cierto? Entonces, matemáticamente la depreciación va a ser 0. Si lo quieren ver matemáticamente. Pero lo importante es que los terrenos no tienen depreciación. Realmente, de hecho, solo se aprecian. Pero a nivel del curso, consideren, y bueno, y siempre es así, que los terrenos no se deprecian. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a rellenar la parte de la inversión. Nos estaban diciendo que tenemos una inversión de 200.000 más 80.000 más 100.000, ¿cierto? Eso sale en nuestro enunciado. Porque son 200.000 en construcciones, 80.000 en terreno y 100.000 en maquinaria. Ahora, ya tenemos, y tenemos que la depreciación es lineal. Luego nos dice que los 200.000 en construcciones se deprecian en 40 años y los 100.000 en maquinaria se deprecian en 10 años. ¿Cómo podemos definir la depreciación entonces? Me faltó algo importante, chiquillos. La inversión no es positiva. O sea, los costos no son positivos, son negativos. Van negativos en el flujo de caja. ¿Ok? Los ingresos son positivos porque nos dan plata al proyecto. Pero los costos son negativos. Así que cuando hagan sus flujos, tienen que hacerlos con los signos correspondientes. Lo mismo pasa con la inversión, que es también negativa. Menos y todo es negativo. ¿Cierto? ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre lo que hice? En verdad solamente cambiar el signo asociado a cómo se comportan en el flujo de caja. Ya. ¿Cómo definimos la depreciación lineal anual? Según los datos que tenemos, que están acá. 200.000 en 40 años, 100.000 en 10 años. ¿Alguien? ¿No? Ya, les ayudo. Tenemos que definir cuánto es la depreciación anual, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, cada año
los productos que tenemos, que son los 200.000, se tienen una vida útil de 40 años. Entonces, el valor de adquisición, que son 200.000, se deprecian en 40 años, ¿cierto? Y, por otro lado, los 100.000 que nos daba el otro aspecto de la inversión, se deprecia en 10 años. Entonces, es valor de adquisición partido en vida útil. Valor de adquisición partido en vida útil. Y, por otro lado, no tomamos en cuenta el terreno porque no tiene depreciación, ¿cierto? Y así tenemos nuestra depreciación lineal anual, que, como sabemos, no cambian en todos los años, así que podemos hacerla correr hacia la derecha. ¿Dudas sobre lo que hice? Lo puedo repetir si alguien no entendió. ¿Todo entendieron, parece, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, ya tenemos la inversión y tenemos la depreciación lineal. El siguiente punto, punto 7, nos dice que al final de la vida útil del proyecto, el activo fijo se podrá liquidar en un 50% del costo de adquisición. ¿Ya? ¿A qué le suena esto? Principalmente tiene relación directa con el valor residual. ¿Ya? Nos está diciendo como cuánta plata vamos a poder recuperar después de que terminemos nuestro proyecto. ¿Ok? Nos está diciendo que es el 50% del valor de la adquisición total. ¿Ya? O sea, que vamos a recuperar el 50% de este valor, del valor total. Y eso va al final del periodo, porque nos dice que el activo fijo se podrá liquidar, al final de la vida útil del proyecto, que en este caso es el horizonte temporal, que son 6 años. ¿Me escucharon? Que quizás se cortó un poco el audio. Se me cortó ahí. Ya, lo voy a decir de nuevo. Este punto que nos dice, al final de la vida útil, se recuperará un 50% del activo, o sea, 50% del valor de adquisición, ¿cierto? Y esto, en palabras simples, se define como el valor de mercado del último periodo o el valor residual, ¿ya? Entonces, la forma de hacerlo es que vamos a recuperar un 50% del valor total, ¿cierto? Sería esto por 50%, ¿cierto? Pero como lo recuperamos, no es plata que perdamos, sino que es plata que obtenemos. Entonces le cambiamos el signo a nuestro valor final. Entonces no queda con más, queda con menos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si lo decimos, si lo hacemos caso al enunciado, nos dice que al final del horizonte de la vida, o sea, de la vida útil del proyecto, que es al final del horizonte temporal, recuperamos un 50% del valor total de la adquisición. ¿Ya? De la inversión. ¿Ok? ¿Dudas sobre lo que estoy diciendo? ¿No? Ya. Veo un chat. No, perfecto. Ya. Luego, el siguiente aspecto es lo que pasa en el punto 8, que nos dice: la inversión de capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas, recuperándose el 80% del capital de trabajo total al liquidar el proyecto en el año 6. Lo voy a leer de nuevo. La inversión en capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas, recuperándose el 80% del capital de trabajo total al liquidar el proyecto en el año 6. ¿Ya? Entonces, todos los años vamos a tener un capital de trabajo necesario para que nuestro proyecto funcione, y al final de todo el horizonte temporal vamos a recuperar un 80% de este capital de trabajo. ¿Ok? Matemáticamente, sabemos que el capital de trabajo va abajo, ¿cierto? Y nosotros, el año 0, necesitamos una inversión de capital de trabajo. Y también nos dice que todos los años vamos a necesitarla. ¿Ya? La forma de leer lo de las nuevas ventas, que dice acá, que es 25% de las nuevas ventas, es la siguiente. Nosotros, primero, sabemos que el capital de trabajo es negativo, porque es una inversión que necesitamos en nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces ponemos el signo menos. Y ahora podemos trabajar. Las nuevas ventas, ¿cómo creen que las podríamos trabajar? ¿A alguien se le ocurre? Le ayudo. Son las ventas del año siguiente menos las, menos las ventas de este año. Con eso uno se refiere a nuevas ventas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos está diciendo esto, pero por el 25%. Se nos olvidaba esa parte. Por 25%. Eso dice el enunciado, ¿cierto? Vamos a ver de nuevo el enunciado. La inversión en capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas. ¿Ya? Y esto va a ser así todos los años.
Entonces necesitamos saber cuáles son las nuevas ventas anuales para poder definir cuál va a ser el capital de trabajo necesario para nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, una forma de hacerlo simplecito, como se comporta similar todos los años, es correrlo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, este capital de trabajo equivale a un 25% de las nuevas ventas. Si nos damos cuenta, las nuevas ventas del año 1 serán, entre el año 1 y el año 2, serán 120.000 menos 100.000, ¿cierto? Esas son las nuevas ventas. O sea, son 20.000 y el 25% son los 5.000, ¿ok? Por otro lado, nos dice que al final al total, o sea, perdón, se recuperará el 80% del capital de trabajo total al liquidar el proyecto en el año 6. O sea, que al final de nuestro periodo, de nuestro horizonte temporal, se recupera el 80% del total, ¿ya? Y para hacer el total, lo que tenemos que hacer es sumar el capital de trabajo, ¿cierto? Y nos da el total. El tema es que nosotros no recuperamos en negativo, ¿cierto? Recuperamos en positivo. Y para saber eso, para llevarlo al Excel, tenemos que poner el signo contrario. Y me faltó que se recupera solamente el 80%. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue sumar todos los capítulos de trabajo anuales y me dice que al final de nuestro horizonte temporal se recupera el 80% de este valor que hemos invertido. En general, uno recupera parte de nuestro capital de trabajo, no como la inversión, ¿ya? Aunque en este caso nos dice que sí, que se recupera el 50% también de la inversión. ¿Ya? Por otro lado, nos faltó, o sea, el siguiente paso, dado que ya tenemos estas dos características, que tenemos el capital de trabajo y tenemos lo que se recupera, tenemos que saber dónde meter la parte que no se recupera, ¿cierto? Y la parte que no se recupera va acá, en pérdida por venta del capital de trabajo, ¿ya? Entonces, y sabemos que solamente la venta del capital de trabajo se vende en el último año, en año 6. Entonces, lo que tenemos que saber es que lo que va en esta parte es lo que no se recupera. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos sumar todo el total de capital de trabajo y, a ver, déjame analizarlo. Menos, más. Así está bien, ya. Entonces, sumar esto, que nos va a dar un valor negativo, y sumarle lo que recuperamos, ¿cierto? Y así nos damos cuenta cuánto es lo que no recuperamos, que son 7.354, y equivale al 20% del capital de trabajo. Otra forma de hacerlo era sumar todo esto y multiplicarlo por 20%, ¿cierto? Porque eso es lo que no recuperamos. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora sí voy a parar un poco para que me pregunten cosas. Yo tengo una duda de por qué en el capital de trabajo no hay capital el último año. Ya, ¿Qué no porque se calculó ahí? si te das cuenta, nosotros aquí es como si acá se acabara nuestro proyecto. Entonces, aquí vendemos todo lo que tenemos. ¿Ya? Porque si no vamos a ocupar de nuevo el proyecto, vamos a vender las máquinas para recuperar plata, vamos a vender los insumos para recuperar plata y lo vamos a invertir de nuevo en el proyecto, ¿cierto? Entonces no podemos gastar plata en algo que no vamos a hacer el próximo año, ¿cierto? Entonces no necesitamos invertir en el capital de trabajo. ¿Ok? Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Ya, perfecto. Siguiente punto. Si alguien tiene dudas, me para nomás, ¿ya? El punto 9 nos dice, el punto hoy de nuestro enunciado, el financiamiento de la inversión total del proyecto en el instante cero se efectuará en un 50% con capital propio y el resto con deuda, ¿cierto? Y otro aspecto que nos sirve acá, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que vamos a pedir plata prestada, ¿ok? Y luego el punto 9 nos va a decir cómo se comporta el préstamo. Dice, la deuda se cancelará en cuotas anuales en un plazo de 6 años, considerando el año 1 como un periodo de gracia de intereses y amortización, ¿ya? Cuando se comience a cancelar el crédito, los 2 primeros años se pagarán intereses y los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales. La tasa de interés de la deuda es de 12% anual. Con toda esta información, ¿qué creen que tenemos que hacer? Hay que calcular la cuota Ya, ¿cierto? para Pero luego como agregarla al costo. Eso tiene como anuales, ¿o no?
yo te diría que no, porque lo que vamos a hacer primero es hacer el flujo de caja, paso por, o sea, perdón, la tabla de pagos, paso por paso, y tenemos una característica principal que es que las amortizaciones son iguales, no que las cuotas son iguales, ¿cierto? Nos dice que se cancelarán en 3 amortizaciones iguales, ¿cierto? Recuerda que hay, hay dos formas de hacer el flujo, tabla de pagos, con amortizaciones iguales y con cuotas iguales. Lo que tú me explicaste es de cuotas iguales, ¿ok? Que también Ya. lo vamos a hacer en el próximo auxiliar, así que si tú no te acuerdas cómo hacerlo, igual lo vamos a hacer la próxima semana. Ya, entonces lo que uno hace es usar todos los datos que nos entregan en el enunciado, ¿cierto? Aquí está la tabla de pago hecha, es bien directa, son 6 años de cuotas, o sea, del préstamo, y tenemos que saber cuánto es el préstamo inicial, ¿cierto? Recordemos cuánto es la inversión total. Primero, la inversión total es 380.000, ¿cierto? Entonces la inversión total son 380.000 pesos. Pero si se dan cuenta, nosotros no necesitamos solamente la inversión o sea, necesitamos un préstamo solo de la inversión total, también necesitamos un préstamo de la otra parte, de la otra patita, que es cuánto necesitamos del capital de trabajo, ¿ok? Entonces, cuando necesitamos capital de trabajo, nuestra inversión total va a ser la suma de la inversión más el capital de trabajo, ¿ok? Entonces, para llevarlo a números, agregamos también cuánto vale el capital de trabajo, y el préstamo nos dice que es solamente el 50% de estos dos valores. Entonces, sumamos estos dos por 50%. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que no vamos a pedir la suma de estos dos, solamente vamos a pedir $202.500. ¿Ya? Entonces, en año 0, nuestro préstamo va a ser de $202.500, ¿cierto? ¿Dudas con lo que he hecho? Yo no caché por qué los 2.500. ¿Los 25.000? No, los 202.500 porque son Ah, ya. 205.000. Voy. Cuando nosotros, ahí está, el punto I nos dice, el financiamiento de la inversión total del proyecto en el instante 0 se efectuará en un 50% con capital propio, o sea que nosotros tenemos el 50% de la plata total y solamente el resto con deuda. Y ese con deuda se refiere al préstamo, ¿ok? Entonces nuestro préstamo no va a ser del total, sino va a ser solamente del 50%, porque nosotros tenemos el otro 50% para invertirlo directamente en el proyecto. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, gracias. De nada. Ya. Vamos por partes. ¿Cómo partimos? ¿Se acuerdan cómo partíamos cuando teníamos esta tabla de pagos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Veo un chat. Intereses. Bien. No sé por qué no hablas. Creo que me imagino que es porque no tenía agua. Ya, ¿cierto? Entonces, como dice el compañero, es sacar los intereses. Primero, recordemos cuánto es la tasa de interés que nos cobran. La tasa de interés de la deuda es de un 12% anual, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es tomar el préstamo por 0,12, ¿cierto? Entonces, los intereses del primer año son 24.300 pesos. ¿Ok? ¿Qué nos dice aparte el enunciado? Nos dice que se cancelarán cuotas anuales en un plazo de 6 años, considerando que el año 1 como periodo de gracia de intereses y amortizaciones. ¿Ya? O sea, que en la cuota no vamos a pagar ni amortizaciones ni intereses, ¿cierto? Entonces las amortizaciones son 0 y finalmente lo que nos dice que haya periodo de gracia de intereses y de amortizaciones, no sé si se acuerdan esto, que cuota es igual a intereses más amortizaciones. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, como no vamos a pagar ni amortizaciones ni intereses, nuestra cuota va a ser 0, ¿ya? Y los intereses generados en el año 1 se agregan a nuestra deuda total. Entonces, nuestra deuda total del año 1 va a ser el préstamo más los intereses de este año que no se pagan. ¿Ok? Si es que no hubiésemos tenido periodo de gracia de intereses, nuestra cuota hubiese sido el valor total de los intereses. ¿Ok? ¿Dudas? Antes de seguir. ¿No? ¿Dudas? Aprovechen. Ya, ahora hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Tomamos el valor del préstamo
Yo pongo, chiquillo, no sé si se dan cuenta, yo pongo el más porque me demoro menos que apretando el igual. Escribir igual 1 más 1 es lo mismo que escribir más 1 más 1, por si acaso, ¿ya? Por eso sale un más, así que no se confundan. Ya, entonces, más, tomo el préstamo del año anterior y por los intereses, ¿cierto? 0,12. Y aquí ya no tenemos, en el enunciado nos dice, cuando se comienza a pagar el crédito, que es después del año 1, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales. ¿Ya? Entonces, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y por tanto, el único valor de la cuota, si nos damos cuenta, es la suma de amortizaciones más intereses, que es finalmente el valor del interés. Entonces, voy a repetir esta parte. Cuando se comienza a cancelar el crédito, los 2 primeros años solo se pagarán intereses y los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales. Entonces, solamente pagamos intereses. ¿Ok? Y como pagamos intereses, ¿cuánto es el valor del préstamo ahora? ¿Se mantiene? Exacto, se mantiene, ¿cierto? Cuando no pagamos intereses, nuestro préstamo, nuestra deuda total se mantiene, no sube ni baja. ¿Ok? Y particularmente no baja porque no hemos pagado amortización. Recuerden que la única plata que afecta al préstamo, que disminuye el préstamo, es la amortización. ¿Ok? Entonces, dado que ya pagué intereses, tengo exactamente el mismo valor que el año pasado. Luego, haciendo lo mismo, más esto por 0,12. Recuerden que son 2 años los que solamente se pagan intereses. Así que hacemos exactamente lo mismo, paso por paso. Y acá también tengo el mismo valor, ¿cierto? Ahora sí viene la parte más entretenida. Primero, de nuevo tengo que sacar los intereses, ¿cierto? Eso no cambia. Pero ahora, ¿cuánto vale la amortización? O sea, Lo que primero, debemos después. ya, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos que pagar amortización? Porque nos dice que los 3 años restantes se cancelarán amortizaciones iguales, ¿cierto? Entonces, los 3 años restantes se pagan amortizaciones iguales, se refiere a que tengo el préstamo, la deuda total, hasta el periodo que yo voy a empezar a pagar, partido en 3, ¿cierto? Porque son 3 amortizaciones iguales. Y se dan cuenta, los 3 años debería pasar lo mismo, por tanto, puedo llegar, y copiar para abajo. Control. Ok, voy a escribir la mano, me da paja. 75.600 y 75.600. ¿Cierto? ¿Dudas con lo que estoy haciendo? Si quieren lo repito, si es que alguien tiene dudas. ¿No? Ya. Y ahora, ¿cuánto vale la cuota del año 4? Lo mismo, ¿cierto? La suma de intereses más amortizaciones. ¿Y cuánto vale el préstamo o la deuda total? El préstamo del es año. la amortización. Exacto, ¿cierto? El préstamo del año anterior menos la amortización de este año, ¿cierto? Luego, los intereses, hago exactamente lo mismo, por 0,12. La cuota es la suma así, y voy a hacerlo el tiro para abajo. Y esto es el préstamo menos la amortización. Los intereses son por 0,12, ¿cierto? Y aquí se cumple lo que se tenía que cumplir siempre en estas tablas de pago, ¿cierto? Que el préstamo del penúltimo año menos la amortización del último año, no sé qué estoy haciendo. Ahí, menos la amortización del último año, que no tiene que dar 0. Bueno, ahí sale esa raya un 0, ¿ok? Así que, aquí tenemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Tenemos los intereses, tenemos la amortización, y eso. ¿Dudas antes de meter estos números al flujo de caja? Yo tengo una duda, pero es con la tabla más que nada. Porque ¿Con la tabla de pagos? si yo puedo poner el primer interés en el año 0 como representando que es el interés del final del año 0, o tengo que sí o sí ponerlo en el año 1. No, siempre en el año 1. Siempre. ¿Ya? Porque Ya. el año 0 es como un año, no es un año como real, por así decirlo, es un año como contable, ¿ya? Entonces, dado que es un año contable, los intereses son valores reales, entonces los intereses van en año 1. Ya, vale. ¿Ya? Ya, entonces con esta información podemos empezar a rellenar parte de lo que nos falta, ¿cierto?
primero, ¿cuánto es el préstamo? El préstamo lo calculamos en la celda anterior y es acá, ¿cierto? Directo. Y es positivo porque, si nos damos cuenta, la inversión es negativa porque nos quita plata, pero nosotros ganamos plata desde el préstamo. Y es positivo porque vamos a ir pagándolo periódicamente, ¿ok? Entonces los préstamos siempre son positivos, ¿ya? Luego, podemos obtener las amortizaciones, ¿cierto? Los primeros 3 años son 0. Año 1, 0. Año 2, 0. Año 3, 0. Y luego los 3 años siguientes son el mismo número, 75.600. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. 75.600 y 75.600, ¿cierto? Se ve muy feo, no importa. Ya, ¿qué más podemos rellenar? Los intereses, ¿cierto? Eso es otra característica de la tabla de pago. Los intereses del primer año son 24.300. 24.300. Ah, algo importante, son negativos. Es plata que pagamos, ¿cierto? Y las amortizaciones también son negativas. Son todos estos dólares negativos. Ojo con los signos cuando hagan su flujo de caja, chiquillos. Para que no les pase lo mismo que a mí. ¿Ya? Entonces, luego, los préstamos del segundo año son 27.216 y se repite 3 años. 27.216 y se repite 3 años. Y los últimos años son 18.144. Podría hacerlo como copiar la celda directamente, pero prefiero anotarlo para no tener dudas. Ya. Esto y son negativas. Muy bien, Nicolás. Menos. Menos, y aquí signo menos, y signo menos. Menos, listo. ¿Ya? Algo importante, chiquillos, que no hemos hecho todavía. Si nos damos cuenta, tenemos la utilidad antes de impuestos, que la utilidad antes de impuestos se define como la siguiente forma. Se suman todos los valores antes de impuestos. ¿Ya? Así de simple. Y se corre para la derecha. Porque todos los años se hace lo mismo, ¿cierto? Eso. Y tenemos la utilidad después de impuestos. Si les dije antes que la depreciación no es una parte de plata, es algo contable, por lo tanto, se devuelve. ¿Ya? Se devuelve después de la utilidad después de impuestos. Entonces, para devolverlo, se vuelve con el signo contrario al signo de arriba. Y para hacer eso, se pone el signo menos y se pone el valor de la tabla de arriba. Todos los años pasa lo mismo. ¿Ya? Pero aquí entra una parte conflictiva. Yo les dije que los intereses son plata real, ¿cierto? Pero ¿hay algún año en que se devuelvan los intereses? Veamos la tabla de pago. ¿Ustedes creen que hay algún año en que se tiene que devolver los intereses? Ya, les ayudo. El primer año tenemos que devolver los intereses porque no los pagamos. El primer año tenemos un periodo de gracia de intereses, ¿ya? Entonces, en nuestra cuota no pagamos esta parte y, por tanto, en el flujo de caja, cuando tengamos periodo de gracia de intereses, tenemos que devolver el del periodo, que en este caso es solamente el año 1. Pero los años 0 se mantienen 0. ¿Ok? Se mantienen sin devuelta de intereses. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Lo repito? Sí, porfa. Ya. Vamos primero al enunciado. El enunciado nos dice que el primer año tenemos un periodo de gracia de intereses, ¿cierto? Lo hicimos. Tenemos el periodo de gracia de intereses porque no pagamos la cuota asociada a los intereses. Dado que no pagamos los intereses, finalmente no es plata real que nosotros hayamos gastado, es solo plata contable asociada al préstamo. Y como no lo pagamos, lo devolvemos. Como si pagamos todos los demás años, ahí no lo devolvemos. ¿Ok? ¿Entendió? Lo puedo repetir de nuevo, quizás de otra forma. ¿Alguien? Ya. Espero que si alguien que lo repita, dígame nomás. Ya. Y otra parte que nos faltó es devolver la pérdida por venta de capital de trabajo. Porque también les dije que no es algo contable. ¿Ya? Entonces, cambia el signo y se devuelve. Ya. ¿Qué nos falta? Nos falta esta celda. ¿Cierto? Y esta celda es la pérdida o ganancia de capital. Que está acá. El punto 10 nos dice cómo se trabaja la pérdida o ganancia de capital. Primero, la pérdida o ganancia de capital es el valor de mercado actual del activo
menos el valor libro, ¿ya? Y, por otro lado, el valor libro es el valor de adquisición, que es a cuánto lo compré, menos la depreciación acumulada. ¿Cómo hacemos esto? Primero, ¿cuánto es finalmente el valor de adquisición de nuestros productos? ¿Se acuerdan? Finalmente es el valor de la inversión, ¿por cierto? Eso es cuánto nos cuesta todo lo que compramos. Ahora, ¿cuánto es la depreciación anual? La depreciación anual son 15.000 anuales, ¿cierto? ¿Cuántos años son nuestro horizonte temporal? Son 6 años. 6 años. Entonces, la depreciación acumulada son el valor de adquisición menos depreciación anual. Mentira, ahí le metí. Me estaba confundiendo. Ahora sí. La depreciación acumulada son la depreciación anual por la cantidad de años, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. La depreciación acumulada es cuánto voy acumulando anualmente mi depreciación. Como pasaron 6 años, solamente lo que me sale de depreciación acumulada son 90.000. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que el valor de mercado del año final, si nos damos cuenta, el periodo, o sea, para saber la pérdida de ganancia de capital, siempre se trabaja al final del horizonte temporal, ¿ya? Porque finalmente ahí es cuando vendemos nuestros activos. Entonces, para trabajar esta parte, tenemos que saber cómo se comporta el valor de mercado del último año. Nosotros ya calculamos el valor de mercado del último año, ¿cierto? Lo calculamos acá, que corresponde al 50% de la inversión total. ¿Ok? Y por tanto, para sacar nuestra pérdida de ganancia de capital, lo que tenemos que hacer es valor de mercado menos valor libre. ¿Ya? Entonces, esto es valor de mercado menos... Dame un segundo, estoy enredando un poquito. Libro, valor de adquisición menos depreciación acumulada. Ah, ya me acordé, ya. Entonces, la pérdida de ganancia de capital depende directamente de nuestra valor de adquisición, que son los 380.000. Ya me confundo. Voy a empezar todo de nuevo, chiquillos. Ya, tengo estos 3 valores, ¿cierto? Todo bien. Ahora sí, tengo que saber cuánto es el valor libro. Valor libro. Esto es valor de adquisición menos depreciación acumulada, ¿cierto? Este es nuestro valor libre. Eso matemáticamente significa eso. Y luego, para sacar la pérdida de ganancia de capital, y por otro lado, valor de mercado, que fue lo que vimos delante, valor de mercado, es el valor que calculamos acá, ¿cierto? Son 190.000, el último año. Son 190.000. Entonces, la pérdida o ganancia de capital es valor de mercado menos valor libre. Entonces, lo que nos está diciendo este número es que en el año 6 vamos a tener una pérdida de capital de $100.000. ¿Ya? Voy a hacerlo todo de nuevo porque probablemente los confundí un poco. Entonces, voy a poner todos los valores. Vamos por parte. Primero tenemos que entender esta fórmula. Nuestra pérdida de ganancia de capital es el valor de mercado menos el valor libre. ¿Ya? Por otro lado, el valor libre se define como el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, vamos viendo nuestros valores. Nuestro valor de adquisición es cuánto nos costó comprar toda nuestra inversión. Son $380.000, ¿cierto? La depreciación anual, ya la calculamos, son 15.000. Entonces, depreciación anual son 15.000 al año. ¿Y cuántos años dura nuestro horizonte temporal? Son 6. ¿Cierto? Directo. Entonces, la depreciación acumulada son... La depreciación acumulada son los 15.000 por la cantidad de años que ha pasado, entonces son 90.000. Entonces ahí tenemos la primera parte que es depreciación acumulada. Luego, ¿cuánto es el valor libre? Ya lo calculamos, ¿cierto?
el valor libro es para adquisición, 380.000, menos la depreciación acumulada, los 90.000, ¿cierto? Para adquisición, menos depreciación acumulada. Luego, el valor de mercado lo calculamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Que es el 50% de nuestra inversión total, son 190.000. 190.000. Y entonces lo que podemos definir es que el periodo, la pérdida o ganancia de capital va a ser valor de mercado menos valor libro. Es solamente hacerle caso a la fórmula. Y tenemos que es menos 100.000. Entonces, con este valor, ¿qué es lo que podemos reemplazar? Acá. ¿Cuánto es la pérdida o ganancia de capital? En este caso es pérdida, entonces son los menos 100.000 que calculamos delante. Menos 100.000. Y como les dije, este no es un valor contable, o sea, no es un valor real, y se recupera después de la utilidad después de impuestos. ¿Ya? Finalmente, lo que tenemos que hacer es que el enunciado nos dice dos características de nuestro proyecto, que la tasa de impuestos a la utilidad es del 20% y que nuestra tasa de descuento es igual al 15% anual, que es la tasa de descuento que vamos a usar para el BAN. Entonces, que nos falta por hacer es saber cuántos son los impuestos, ¿cierto? Si nos damos cuenta, para sacar los impuestos, lo único que tenemos que hacer es aplicar a los impuestos a nuestras utilidades antes de impuestos. Así, ahí por 20%, ¿cierto? Y luego, la utilidad después de impuestos es la suma de las utilidades antes de impuestos más los impuestos. ¿Ya? Y eso para todos los años. Lo único que les tengo que mencionar, chiquillos, es que aquí pasa lo que les estaba diciendo delante con la pérdida de la ejecución anterior. Si nos damos cuenta, aquí tenemos impuestos negativos. Perdón, utilidades de impuestos negativas, ¿ya? Y si nos damos cuenta, cuando aplicamos el signo negativo, es como si es que el Estado, al dar un valor positivo acá, me estuviera devolviendo plata. Pero eso no es así. Lo que se hace en estos casos es que no se le cobran los impuestos a las empresas, ¿ya? Y en el periodo siguiente se le aplica en la pérdida del ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, cuando tengamos utilidades antes de impuestos negativas, nuestros impuestos no se aplican, ¿ok? Así que ahora sí ya podemos calcular cuánto es el flujo de caja operacional de nuestro flujo de caja, ¿ya? ¿A qué corresponde? Corresponde a la suma de todas las celdas después de utilidades de impuestos, incluyendo utilidades después de impuestos, ¿ok? Y así para la derecha. Todos los años pasa lo mismo. ¿Dudas antes de terminar la última parte? ¿Me escucha lo último que pasó? Se me cortó, parece. ¿Chiquillos? Se escucha, pero no se ve la pantalla. Ya, comparto de nuevo el Excel. Ahí sí. Llegamos hasta la parte donde preguntaste si había dudas. Ah, bacán, ya. ¿Dudas entonces? ¿No? Ya. Luego la última parte que nos falta es los flujos de caja de capitales, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo. Se suman todos los flujos de caja de capitales. Para todos los años. Veo un chat. Si es que los impuestos son negativos, ¿se acumulan para un periodo futuro? No. Lo que pasa es lo que pasa con la pérdida del ejercicio anterior. ¿Ya? Que prefiero no explicárselo ahora, chiquillos, porque lo vamos a ver la próxima semana en detalle y así van a saber cómo funciona esa parte. Pero respondiendo a tu pregunta, no se acumulan los impuestos, sino que funciona en el flujo de caja con la parte de pérdida del ejercicio anterior. ¿Ok? Ya, y luego, ¿cómo calculamos el flujo de caja privado? Se toma el flujo de caja operacional más el flujo de caja de capitales. Para todos los años. ¿Cierto? Luego, lo último que nos falta es saber cuál es el banco, ¿cierto? Eso es lo importante de nuestro proyecto. O sea, no, perdón, de nuestro flujo de caja. ¿Cuál es la tasa de descuento? El enunciado nos dice que es 15% anual, entonces son 15%. ¿Y cómo se saca el BAN en Excel? Si fuera un control, ustedes tendrían que hacer esto con calculadora, así que qué bueno que no les pasó este semestre. Ya, entonces lo que hago yo es tomar el BAN de todos los flujos de capitales que no sean el año 0, ¿ya? Y luego le sumo directamente el año 0. Me faltó la tasa de descuento. Excelente. La tasa de descuento es 15%. Ahí sí. Entonces, tomo la tasa de descuento, los flujos de capitales que no toman en cuenta el año 0 y
aplico y luego sumo el año 0, fuera del BNA, ¿ya? De la fórmula del BNA. Y listo. Entonces lo que nos está diciendo este proyecto, que todo lo que hemos hecho en esta hora y 6 minutos, me pasé chiquillo, lo siento, nos dice que el proyecto no es rentable. ¿Ya? Entonces todo lo que hemos hecho este proyecto finalmente nos dice que quizás tenemos que hacer otro tipo de inversión o invertir en otro lado. Eso, así se hace el flujo de caja, chiquillos. Ahora sí, estoy completamente abierto a dudas de lo que hice en toda la clase. ¿Alguien? Y si no, estamos listos, chiquillos. Si están ready ustedes, estamos listos. Sí, las décimas que están para el control 1 se las pongo después de que suba las notas, ¿ok? Y después del reclamo, de hecho. Así que ahí van a tener las décimas del primer control. Eso, chiquillos. O sea, que no tenéis dudas, estamos listos. Cualquier cosa me mandan un correo y yo les subo el video de la clase y estamos ready. ¿Ok? Eso, pues, chiquillos. Que estén muy bien. Buena semana. No se estresen. Bueno, van a estar estresados igual, así que cuídense nomás, ojalá hagan ejercicio y esas cosas. Que estén bien. Digo, dígame. ¿podrías subir el Excel? Sí, pues. O sea, voy a subir el Excel después de la clase de la próxima semana. Ok. Gracias. ¿Ya? De nada. Chao, chiquillos. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao.